Hola, mi nombre es Ángela Gómez y aquí comienza Ellas Hoy, el programa de los derechos y las luchas de las mujeres. Esta semana nuestro tema es la gestación por sustitución, que sigue cruzando las líneas entre la regulación y la ilegalidad en todo el mundo. Mientras que algunas corrientes feministas defienden que haya un marco legal para evitar violaciones de derechos humanos, las pensadoras más radicales rechazan de plano esta práctica que más bien califican como una suerte de alquiler de vientres y denuncian que utiliza el cuerpo de las mujeres como un material de intercambio que va contra sus derechos. Este debate sobre la gestación por sustitución es cada vez más vigente. Aún así, ha sido regulada en pocos países. Sin embargo, en algunas naciones como Rusia, Ucrania, Belarus, Georgia y algunos estados de Estados Unidos es legal. Por otro lado, hay territorios como Australia, India, Canadá o Reino Unido en los que es únicamente permitida si se da de manera altruista, es decir, cuando la mujer gestante no recibe ningún pago más allá de los gastos médicos y relacionados con el embarazo. En otros lugares es explícitamente prohibida, como en Francia, en Alemania, Italia, España, Suiza, Austria, Noruega y Suecia. En Asia, además, está prohibida en China. Veamos también lo que pasa en América Latina. Según un estudio de la Corte Suprema de la Nación de México que hace una revisión regional, en Uruguay la gestación subrogada está regulada. Solo se permite si una mujer no puede tener hijos por problemas de salud, si se hace de manera altruista y con un familiar de máximo segundo grado. Por otro lado, se podría decir que las regulaciones más completas las tienen los estados mexicanos de Tabasco y Sinaloa. Permiten la subrogación para parejas que no pueden tener hijos por infertilidad y exigen requisitos como una edad mínima para la gestante, que no consuma drogas y varios certificados médicos y psicológicos. En Brasil no hay una ley específica, pero el Consejo Federal de Medicina ha dado reglas para que los doctores sepan cómo manejar estos casos. En Guatemala no hay tampoco una ley clara, pero en 2013 la Corte de Constitucionalidad dijo que sí hay dinero de por medio en un acuerdo de gestación subrogada, eso es inconstitucional, y lo comparó con la trata de personas para la adopción ilegal. En Colombia sigue siendo una práctica no regulada por ley, lo que ha generado un vacío que los tribunales están intentando llenar. Y en Ecuador hay un caso en la Corte Constitucional, pero fue sobre reproducción asistida en general y no subrogación específicamente. Pues así está el panorama y para hablar sobre este tema hemos querido proponer una discusión desde ambas orillas. Por eso nos acompaña Marta Canseco, quien es periodista feminista en favor de la prohibición, y también Ana Bueno, que es directora de la organización Seremos Padres, enfocada en parejas diversas y que apoya la regulación. Muchas gracias a ambas por estar en Ellas Hoy. Gracias, Ángela, un gusto estar contigo. Pues bien, como veíamos, hay un vacío legal en diversos países, ya lo mostrábamos en los mapas, especialmente en los países latinoamericanos. Y para mi primera pregunta, yo quisiera que tomáramos a Colombia como ejemplo, porque es un lugar donde estas prácticas van en aumento y además un caldo perfecto para padres de intención extranjeros que encuentran precios más bajos por un lado y un contexto de pobreza y vulnerabilidad alto entre las ciudadanas. Una reciente sentencia ordenó incluir a la madre gestante en el registro civil de una niña nacida por contrato con un hombre francés y que quedó en condiciones de apátrida por no tener a su madre en su registro. Son este tipo de sentencias importantes o muestran avances en el tema, y comienzo con Marta. Mira, es increíble, no terminamos todavía de terminar de erradicar la primera explotación histórica de las mujeres, que es la prostitución, cuando al sistema patriarcal ya se le ocurre una nueva. El avance tecnológico y el avance biotecnológico ha representado para las mujeres del planeta entero un atraso, un retraso en sus derechos, un paso atrás en sus derechos. Y el vientre de alquiler, es un retroceso en el derecho de las mujeres. Bueno, Ana, ¿tú cómo lo ves? Pensando en el caso de Colombia, además, específicamente. Claro, creo que cuando hablamos de regular es pensar principalmente en la gestante. Creo que es importante dirigirse hacia ese lado. La explotación es un acto de cohesión, fuerza y engaño. Y desde cómo concibo los procesos y cómo los veo y cómo trabajo para que se coordinen de una forma ética y legal, es justamente buscar
que no solo los derechos de la gestante, sino también de los padres y de los bebés o de los menores que están por nacer, pues sean atendidos. En este caso en particular, pues seguramente la gestante no deseaba estar en el acta de alumbramiento, en el acta de nacimiento, perdón, de este menor, y de alguna manera pues tiene la obligación ahora como madre legal, y entiendo que para ella debe de ser algo muy difícil. Quisiera que habláramos de uno de los casos más recientes y más polémicos que implica a esta renombrada feminista Chimamanda Ngozi Adichie, que reveló que fue madre de gemelos a través de la gesta por sustitución. Y bueno, esto ha generado diversas reacciones, no solamente dentro del feminismo por acudir a la sustitución, sino por el hecho de que ella es una mujer afro. Y eso para algunos feminismos negros podría cambiar las reglas, o tal vez no. ¿Cuáles son sus opiniones sobre esto? Comienzo con Ana. Creo que en la parte del feminismo, y me considero una mujer con estos principios, es justamente el que una mujer puede elegir sobre su cuerpo, y una mujer puede elegir no ser madre o no gestar, interrumpir un proceso de gestación e incluso gestar para alguien más, o si ahora lo requiere, y una mujer puede auxiliarla o puede aportar su capacidad de gestar, porque no es rentar. Cuando tú rentas te apropias de lo que estás rentando, y lo ideal cuando hablamos de gestación sustituta es que la mujer pueda decidir, es decir, la gestante por su cuerpo, pueda decidir qué tanta interacción quiere tener con los padres, pueda decidir si es parto normal o cesárea. Obviamente para la ley y desde un punto de vista de la mujer, la gestante es quien está en un estado de vulnerabilidad, y es importante la regulación para nivelar esas situaciones donde ella está en desventaja. A mí me parece un acto loable, tanto de una gestante y de una mujer que decide que otra mujer geste por ella. Es complejo, porque la maternidad genera vínculos, y por eso este proceso es complejo, y es necesario que las gestantes también tengan un acompañamiento psicoterapéutico, porque es complejo gestar para alguien más. Bueno, ahora las críticas desde un feminismo más radical, Marta, nos dicen que no se puede separar el útero de la mujer, y que además en general las mujeres que optan por estas subrogaciones pues son mujeres que pueden estar en condiciones de vulnerabilidad, esté o no regulado. Mira, el feminismo es muy claro. El feminismo lo que busca es erradicar todas las formas de opresión hacia las mujeres. El vientre subrogado es una forma de opresión. Lo más difícil es ser congruente con una misma, vivir en congruencia. Vivir con congruencia dentro del feminismo jamás te llevaría a esta situación. Chimamanda tendrá que vivir con las consecuencias de no haber sido congruente con el feminismo que ella ha proclamado. Las que somos congruentes con el feminismo que vivimos diariamente de manera cotidiana, porque es una forma de vida y de posición ante la vida, no tenemos ningún problema. Yo puedo caminar con la frente muy alta a donde quiera que me presente. Siempre he sido congruente. Lo entiendo por Chimamanda, no siempre se puede ser congruente. Eso, así lo dejaría. Hay que asumir las consecuencias. Hay un caso que también es mundialmente conocido, y es el de Ana Obregón, la presentadora y actriz española que fue madre, entre comillas, de abuela, además de su nieta, por gestación subrogada, y lo hizo en Estados Unidos utilizando el semen de su hijo fallecido. Esta historia ha dado para todo tipo de opiniones. ¿Cuáles son los desafíos que plantean casos como este o como tantos otros para que se protejan los derechos humanos? Porque entran muchos cuestionamientos de si hay voluntad o si no estamos traspasando los límites éticos y morales al permitir, por ejemplo, la llegada al mundo de una bebé cuyo padre pues ya no existe y ya no puede dar un consentimiento, por ejemplo. Claro, son casos mediáticos que no son tan comunes, y que obviamente está implícita esta parte o este debate entre lo moral, entre lo ético. La realidad es que hay una libertad procreacional, y que en este caso en particular fue muy sonado, fue algo que incluso creo que se ha utilizado para manchar el objetivo, el porqué de un proceso de gestación sustituta. Creo que justamente si hablamos de opresión, es el obligar a alguien a hacer las cosas como
tú decides o como tú crees que es correcto. Y creo que el hecho, vuelvo al tema de regular, es evitar en ocasiones este tipo de prácticas que puedan generar un problema, que puedan generar una situación después mayor, también pensando en el menor. Repito, en el caso particular de Ana Obregón, que fue muy mediático, pues de eso ayudó a ver todavía que hay mucho trabajo que hacer en cuanto a los procesos, en cuanto a todas las familias también. Claro, y ahora, Marta, se habla mucho en estos casos, especialmente en los mediáticos, de los padres de intención, pero poco se sabe de la historia de las mujeres que aceptan llevar a cabo esta gestación. ¿Cuál es el conflicto que ustedes ven en el consentimiento, ¿no?, que se entrega o que estas mujeres se entregan? ¿Existe tal, entendiendo las condiciones adversas a las que muchas veces pueden estar estas mujeres ligadas, o incluso cuando hay casos de altruismo? Porque tenemos también que ser claros en que no siempre viene desde la vulnerabilidad la intención de una gesta por sustitución. Bueno, es muy claro que se está aprovechando de mujeres en situación de vulnerabilidad. En el caso, voy a hablar, el primer caso de apropiación del cuerpo de las mujeres, la prostitución. El argumento del patriarcado es que a las mujeres les gustaba prostituirse. Ya quedó abajo tirado este argumento patriarcal. Ahora dicen que es que las mujeres son muy buenas y quieren. Siempre es porque nosotras queremos. Yo aquí, y hablando del caso de esta conductora de televisión española, me remitiría a lo que acaba de dictaminar el Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de España respecto a esto, que no se va a registrar a ningún niño o niña nacida bajo esta circunstancia en ninguna parte de fuera de España, ¿sí? Porque el argumento del Supremo de España es que en este tipo de convenios hay dinero de por medio, en consecuencia se está volviendo el cuerpo de la mujer una cosa y a esos bebés que nacen de ese cuerpo otra cosa. Ahí yo lo dejaría. Es muy claro. Cuando hay duda, querida, cuando hay duda de si es legal o si no es legal, de si es ético o si no es moral, etcétera, siempre busca la respuesta que daría el patriarcado. Es que eso está violentando los derechos de alguien. Siempre cuando hay duda, cuando piden regulaciones, manera de hacerlo disfrazado, es porque hay violencia a los derechos humanos y principalmente, y no es casualidad, a los derechos humanos de las mujeres. Pues bien, muchas gracias a ambas por entregarnos sus posiciones. No pretendemos responder las muchísimas preguntas que surgen a partir de este tema, que además es un debate de fondo dentro de los activismos feministas, pero sí nos queda la pregunta flotando de qué son las consecuencias de regular o cuáles serían las consecuencias de no regular y cómo esto va a afectar al final la vida y los derechos de las mujeres y de los bebés productos de estas gestas por sustitución. Muchísimas gracias a Marta y muchísimas gracias también a Ana. Para volver a ver este y otros episodios de Ellas Hoy, ustedes pueden visitar nuestra sección de programas en france24.com. Nos vemos en una próxima oportunidad.